Muy buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Jaime Gutiérrez, estudiante del primer ciclo para el noveno de la Escuela de Ciencias Contables de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Esto es para el tema de Fundamentos de Contabilidad. Mi tema es el RUC. ¿Qué es el RUC? El Registro Único de Contribuyentes busca identificar a los ciudadanos frente a la administración tributaria, siendo su función principal la de identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la administración tributaria. El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades, y también para las entidades del sector público que realicen alguna actividad económica en Ecuador en forma permanente u ocasional, o que sean titulares o derechos, o que tengan derechos de los cuales deban pagar impuestos y además que ejerzan impuestos. El RUC depende dependiendo de la persona o del tipo de persona que vaya a inscribirse o a sacar su RUC. En esos ejemplos tenemos lo que son las personas naturales, lo que son las sociedades, tales como las empresas, las compañías y también las entidades públicas. Dependiendo de las personas naturales, pueden ser nacionales o extranjeras, pueden ser residentes o pueden ser no residentes. Entre las sociedades más comunes tenemos las instituciones, que son las empresas, como se lo repetí anteriormente, las corporaciones, y además tenemos aquí las que son controladas bajo la Superintendencia de Bancos y Seguros y las que son controladas bajo la Superintendencia de Compañías. También por lo que son las entidades públicas tenemos todas las instituciones que pertenecen al Estado, como son las organizaciones de beneficencia, las organizaciones de salud, los partidos políticos, las entidades de cultos religiosos, las cooperativas, y así también tenemos las universidades que son estatales. Bueno, además, una vez conocido qué es el RUC, tenemos que partir con 4 fundamentos indispensables para poder comprender el análisis y todo lo que concierne al RUC. Como primer punto tenemos la inscripción del RUC, la actualización del RUC, la suspensión y la cancelación del RUC. Empezaremos analizando lo que es la inscripción del RUC. La primera obligación que tiene un contribuyente es inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes. A partir de esta obligación, la Administración Tributaria puede dar inicio a los procesos de control, es decir, la puede dar por comprobado cuando la empresa ya tiene impuestos por declarar y además para que contribuya a la sociedad. Cada contribuyente se inscribe una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes, indistintamente el número de establecimientos o sucursales que posea o del número de actividades que realice el contribuyente. El plazo que otorga la Administración Tributaria, es decir, el SRI, para la inscripción en el RUC es de 30 días hábiles, controlados desde la fecha del inicio de las actividades laborales. Puede ser sancionado el contribuyente por contravención por no haberse inscrito dentro de los 30 días laborables, con lo cual el SRI le puede cobrar una multa que va desde los $30 a los $1.500. En el caso de una persona natural es muy distinta, es decir, es muy inverso, porque si no se inscribe en el plazo de los 30 días, el SRI le puede asignar el oficio que le corresponde del número de inscripción, sin perjuicio de sanciones correspondientes como multas tan elevadas. Ahora tenemos el punto que es la actualización del RUC. Una vez inscrito en el RUC, el contribuyente tiene la obligación de actualizar todo dato que él mismo lo modifique, es decir, si él, por ejemplo, abre una nueva sucursal o quiere cambiar de actividad, todos esos prerequisitos tiene que hacerlo en la actualización del RUC. Asimismo, existen sanciones para las personas que no hagan esta actualización del RUC. Entre las cosas más comunes para hacer la actualización del RUC tenemos los cambios de denominación, de razón social, los cambios de actividad económica, el cambio de domicilio, entre muchas otras. Bien, ahora seguiremos con lo que es la suspensión y la cancelación del RUC. El término suspensión de RUC es utilizado para las personas naturales, para los ecuatorianos y extranjeros residentes o no residentes que cesan sus actividades y que se producen en los siguientes casos. Primero tenemos la terminación de la actividad económica por la cual ejerció y además por la cual se inscribió en el RUC, y que esta actividad la cese o que esté ausente del país por más de 6 meses. Por la exclusión del contribuyente debido a que el SRI lo ha declarado como demente, como impúbere, o que no tiene la capacidad para ejercer la actividad económica acorde a la inscripción del RUC. Ahora tenemos el término cancelación del RUC. La cancelación del RUC es utilizada cuando las personas naturales o las sociedades ya no van a desempeñar nunca más ninguna actividad económica en el futuro. Por lo tanto, el RUC no puede ser reactivado. El término se utiliza básicamente en los siguientes casos: por fallecimiento del contribuyente, por la terminación de toda actividad económica, sean residentes o sean extranjeros,
o por disolución, liquidación, difusión o decisión de la sociedad, como es el caso de las empresas, de las corporaciones, entre muchas otras. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura del RUC. La estructura del RUC depende, como se lo dije anteriormente, si es persona natural, si es una sociedad o si es una entidad pública. Cada estructura es muy distinta. Así que empezaremos analizando la estructura de la persona natural. Básicamente está compuesta por 13 dígitos y en ambas partes, tanto la persona natural como las sociedades, como las entidades públicas, la terminación siempre va a ser 001 en todos. Bien, ahora la persona natural, los dos primeros dígitos siempre van a identificar